Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí se la escucha, doctor. Ya, bien, vamos a comenzar la clase. Estoy escuchando un eco, creo que acá el parlante del monitor está bien. La clase de hoy día corresponde al tema de hemorragia digestiva baja. Son algunos lineamientos porque también ha habido el día de ayer un seminario en el cual se ha tratado sobre la hemorragia digestiva alta, pero el manejo no es muy distinto. Lo que es distinto sí va a ser el diagnóstico y las etiologías. En primer lugar, hablaremos sobre el cambio que ha habido últimamente en cuanto a la clasificación de la hemorragia digestiva de acuerdo al punto de sangrado. Entonces, la hemorragia digestiva baja hoy en día está catalogada como el sangrado, ¿no?, que existe a partir de la válvula ileocecal hasta el canal anal, porque la clasificación que ustedes tradicionalmente tienen es una hemorragia digestiva alta y baja, tomando el punto de referencia al ángulo de Treitz, que está en la cuarta porción duodenal. Hoy en día manejamos hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva de intestino medio y hemorragia digestiva baja. Nosotros nos vamos a limitar a todo el sangrado que se produce desde el ángulo, perdón, desde la válvula ileocecal hasta el canal anal. Entonces, como definición es sangrado colorectal, ¿no? Presencia macroscópica o microscópica en las heces. Macroscópicamente la evidenciamos como hematoquesia o rectorragia. Y microscópicamente la vamos a ver de acuerdo a una prueba especial que es el test de Guayaco o el Tevenon o la sangre oculta en heces, ¿no?, que hoy en día se está aumentando su capacidad para hacer despistaje o screening de cáncer de colon en todos los pacientes mayores de 40 años. Dentro de las causas más importantes que se tienen para todo ello es de acuerdo al grupo etario. La hemorragia digestiva baja en niños, por ejemplo, puede ser el divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal, los pólipos juveniles, ¿no?, y reduplicación intestinal, malformaciones vasculares. Casi todos son malformaciones congénitas. En adolescentes, todavía el divertículo de Meckel, que es el verdadero divertículo que más o menos está entre 30 o 50 centímetros del apéndice cecal, ¿no?, puede sangrar. La enfermedad inflamatoria ya empieza a tomar más importancia. Presencia de pólipos en colon y recto. La enterocolitis infecciosa, malformaciones vasculares o incluso la fiebre tifoidea. Este dato es muy importante porque hay pacientes que vienen con hemorragia digestiva baja, pero a veces no nos percatamos mucho que viene con cefalea intensa, viene con fiebre y viene también con malestar general y probablemente constipación, ¿no? Si hacemos los exámenes de laboratorio, vamos a ver un poco de leucopenia, ¿no? Y este paciente sí hay que sospechar que una fiebre tifoidea puede ser la causa del sangrado. En adultos, ¿no?, ya empieza a tallar más la enfermedad diverticular del colon, la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, también la presencia de los pólipos en colon y recto, el cáncer colorectal. Hablan de patología orificial con la patología hemorroidal y todo eso, y también la fiebre tifoidea más las angiodisplasias, ¿no? Y en mayores de 65 años, los divertículos siguen predominando, y acá viene a tallar la isquemia intestinal, que siempre la tenemos que pensar, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades
como tabaquismo, diabéticos, hipertensos, que pueden hacer un isquemia intestinal, cáncer colorectal y la angiodisplasia. Ustedes pueden ver acá en la gráfica todo el colon, ¿no? Donde lo más frecuente en el colon izquierdo son los divertículos, aparte de los hemorroides, la presencia de cáncer. Acuérdense que el cáncer de colon izquierdo en relación al cáncer de colon derecho es más o menos 75 a 25%, ¿no? La presencia de carcinoma y pólipos y las angiodisplasias en el colon derecho. Para un buen estadiaje es muy importante catalogar cómo evaluamos de inicio a nuestro paciente. Si vemos que es una hemorragia digestiva baja leve, vamos a tener al paciente prácticamente asintomático con sus funciones vitales estables y una pérdida del 15%, que es más o menos hasta 750 centímetros cúbicos. Una hemorragia digestiva baja moderada, donde ya la presión arterial sistólica, ¿no? Empieza a ser mayor de 95, pero no menos, una frecuencia cardíaca en 100, ¿no? O menos de 100. Va a haber un poco de frialdad de piel, ya la presión del pulso ya está disminuida y el test de ortostatismo lo podemos encontrar positivo. Y esto ya nos habla de una pérdida entre 15 a 30%. Luego es que la gravedad es más grave y ya la presión es menor de 95, la sistólica. La frecuencia cardíaca más de 120, ya va a haber el pulso débil, sudoración, palidez y test de ortostatismo positivo, ¿no? Ya las pérdidas van entre 1500 y 2000 y de 30 a 40%, ¿no? Y las sangrado masivo, ya prácticamente entramos en shock, el paciente ya está confuso, letárgico, y acá ya hablamos más de 40% de pérdidas. Vean ustedes acá, es una relación de lo que estamos hablando, donde son cosas o funciones que nosotros tenemos que ver y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida moderada de 15 a 30% entre 750 y 1500 centímetros cúbicos de pérdida, ¿no? Va a haber un poco de palidez, bien, en cuanto al sistema nervioso central o al estado mental. El pulso va a estar entre 100 y 120. Ya la presión arterial va a estar normal todavía, ¿ya? El relleno capilar un poco retardado, frecuencia respiratoria ya empieza a aumentar, ¿ya? La diuresis empieza a disminuir por una cuestión de renoprotección y hematocrito ya también empieza a descender y su hemoglobina también, ¿no? De 8 a 10. Acá la reposición básica son cristaloides. Miren ustedes, cuando ya tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja exsanguinante, con estas características, ya tenemos que poner cristaloides, que generalmente es cloruro de sodio, y también pensar en administrar la sangre. Este es el dato que de repente para ustedes va a ser una de las cosas muy importantes. Yo normalmente cuando ustedes ven un paciente con hemorragia digestiva, sea alta o baja, van a tener la posibilidad de poder evaluar esto. Y lo único que necesitan es un tensiómetro y 2 minutos. 1 minuto para controlar la presión arterial del paciente en decúbito, otro ya sentado y ver. Solamente hacer la comparación. ¿Cuánto está la presión echado? ¿Cuánto está la presión sentado? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca echado? ¿Y cómo está la frecuencia cardíaca cuando se sienta o se para, ¿no? Acá ustedes pueden ver presión arterial comprobada en ambos brazos tras permanecer el paciente en decúbito supino durante al menos 5 minutos. Y luego se mide la presión arterial media 3 minutos después de ponerse de pie.
El ortostatismo positivo va a ser una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o disminución de 10 milímetros de mercurio de la diastólica o un aumento de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. No necesito hacer otra prueba. Si mi paciente tiene ortostatismo positivo, quiere decir que tiene un sangrado activo. Por eso que acá lo más importante es tener una buena hidratación, eliminar fármacos causantes por de pie, usar medidas compresivas, considerar el suplemento con sal, ¿no? Entonces es muy importante eso. Esta diapositiva es básicamente una cuestión de comparación de cómo se realiza una fluidoterapia para una buena estabilización hemodinámica. Esto ya es estandarizado a nivel internacional. Ustedes ven los catéteres venosos, de acuerdo al color, nos dicen más o menos cuál es el calibre, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el calibre naranja es el más grueso que existe. Y este es para pasar cristaloides, plasma o sangre, ¿no? Y el calibre amarillo, el 24G, son los más delgados, ¿no? Donde puedo pasar digamos, los líquidos, pero en menor volumen. Vean ustedes la comparación. Un calibre 14, que es el más grueso, a un calibre 24, los cristaloides pasan a una velocidad de 16 litros, ¿ya? Y con el amarillo, que es el catéter más delgadito, 0,8. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuanto más amplio es el calibre y el catéter es más corto, por la ley de comunicantes de vasos, la fluidoterapia es más rápida, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, necesitamos poner calibre cortos, gruesos, venas periféricas para una mayor fluidoterapia o una fluidoterapia efectiva, ¿no? La colocación de la zona nasogástrica nosotros las ponemos básicamente en aquellos pacientes en los cuales necesito hacer una preparación más intensiva y de repente que tengan algún trastorno de sensorio, ¿ya? O de repente pues necesito hacer una endoscopia terapéutica y debo limpiar bien el colon. Lo que utilizamos para la endoscopia digestiva baja, o sea, las colonoscopías, y ya son las posibilidades de hacer endoscopia terapéutica para poder facilitar mejor a los pacientes y hacer endoscopia terapéutica. Las zonas nasogástricas que se colocan a veces son para lavar el estómago también o para darse cuenta si también hay hemorragia digestiva alta asociada, porque pueden haber unas hemorragias digestivas altas masivas con la presencia de enterorragia o incluso rectorragia, ¿no? Generalmente acá el paciente está descompensado hemodinámicamente. Dentro del manejo especializado, ya esto pertenece al área de gastroenterología, se debe realizar la colonoscopía dentro de las primeras 24 horas y con preparación de 4 o 6 litros de polietilenglicol por una posible terapia endoscópica, ¿no? No tengamos miedo, si el paciente está con presiones arteriales límites, darle el polietilenglicol es un polisacárido no absorbible. Normalmente no va a haber descompensación hemodinámica al momento de preparar al paciente. El paciente debe ingresar a sala de endoscopía con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro y si tiene alguna comorbilidad o si es cardiópata o es diabético, esta hemoglobina debe estar en 9 gramos por decilitro. En pacientes con hematoquesia y ortostatismo o la descompensación hemodinámica se debe realizar una endoscopía alta complementaria porque es lo que estoy diciendo. Muchas veces el paciente con hematoquesia puede tener también un cuadro de una hemorragia digestiva alta masiva. Esta es una gráfica, no está bien hecha, pero
En el cuadro superior izquierdo ven ahí el diagnóstico de enfermedad diverticular. Los divertículos son los sacos, ¿no? Que se forman en la mucosa del colon, sobre todo en la parte más adelgazada del colon, por donde ingresa el paquete BAN, ¿no? Un sangrado. En el recuadro inferior izquierdo ven ahí también presencia del sangrado. En el recuadro superior derecho, identificación del vaso que está sangrando. Y en el recuadro inferior derecho, la presencia de un hemoclip hemostático para controlar la hemorragia, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas ya son cada vez más avanzadas. Esto lo hacemos cuando hay una hemorragia masiva, el sangrado persistente que requiere más de 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, y esto es muy importante establecer, ¿no? Si a un paciente en 24 horas yo le he pasado 4 paquetes globulares y persiste el sangrado, ya no tengo que estar esperando. Persistencia de la hemorragia durante 72 horas y una recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación del sangrado. En general, si nosotros vemos a un paciente con hemorragia digestiva, en este caso baja, debemos hacer una anamnesis prolija de acuerdo al grupo etario, antecedentes que pueda tener el paciente, comorbilidades, si es diabético, hipertenso, o de repente está tomando algunas pastillas anticoagulantes, o ha estado incluso con pastillas antiinflamatorios no esteroideos que también producen hemorragia digestiva baja, ¿ya? Valorar el sangrado paciente para ver cómo yo intervengo para mantener su hemodinámica adecuada, ¿no? El manejo inicial, interconsulta gastroenterólogo para ver la posibilidad de hacer la endoscopia cuanto antes, ¿no? Interconsulta al cirujano, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hemorragia exsanguinante. Esto es el update del 2025. ¿Ya? Que es donde hacen la evaluación de los pacientes que presentan hematoquesia, ¿no? En los cuales hay que excluir todos los sangrados, ¿no? Rectales pequeños. Si el paciente viene con hematoquesia y está hemodinámicamente estable, le hago la colonoscopia. Al hacer la colonoscopia, identifico la fuente de sangrado. Si identifico, doy el tratamiento específico. Si es un divertículo y lo localizo, le pongo Somoclip. Si es una úlcera o de repente es un pólipo que está sangrando, le hago la polipectomía con colocación de hemoclips para solucionar el tema. Si no identifico el punto de sangrado, puede ser que sea un episodio aislado, ¿no? Que se puede autolimitar. Y puedo también asociarlo o de repente hacerle una endoscopia alta, ¿ya? En este caso, le hago la endoscopia alta, si identifico el punto de sangrado o el tratamiento específico. Ya, si es que no identifico, tendría que evaluar también el intestino delgado, posible causa de sangrado. Por eso que en estos casos es muy importante, si no encuentro el punto de sangrado, ingresar a la válvula ileocecal y tratar de progresar lo más que se puede en hilo distal para identificar la causa. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable y hay un sangrado intenso, entonces el paciente hay que hacer una resucitación hemodinámica, llamar al cirujano, ¿no? O al radiólogo intervencionista de acuerdo a dónde esté el sangrado, ¿no? Hay que hacerle de todas maneras en estos casos sí una endoscopía alta para determinar que no sea una causa alta, ¿ya? Si identifico la causa, bueno, doy el tratamiento específico. Y si no la identifico, ¿no? Ver y evaluar si el paciente está sangrando en forma continua, de manera severa. Si sigue sangrando, le hago una angiografía. La angiografía me va a determinar en ese momento en dónde está sangrando para llamar al cirujano o si no, radiólogo intervencionista. Si identifico la causa, doy el tratamiento específico. Si no, de todas maneras hago la colonoscopia. Si identifico la causa en la colonoscopia, doy tratamiento específico. Y si no,
y evaluar si el paciente sigue sangrando. Si sigue sangrando, tengo que hacer una enteroscopía intestino delgado, pero generalmente ver si voy a entrar por vía anterógrada, o sea, por la boca, o de repente voy a entrar por vía retrógrada, que es por el canal anal. Esto va a depender mucho. El paciente puede tener la angiografía, pero si está hemodinámicamente estable, puedo hacer una cápsula endoscópica también. Y así, si es que se identifica la causa, se da el tratamiento específico. Si persiste con el sangrado, tengo que eh, continuar, ¿no? Con tratamiento. Si ya no hay sangrado, continúo con tratamiento médico, ¿no? Y trato de definir todo eso. Bien, doctores, no sé si hay alguna pregunta. En realidad, la hemorragia digestiva baja asociada al tracto gastrointestinal inferior es bien variado. Pero como le digo, el tratamiento médico, una buena anamnesis, ver las comorbilidades del paciente nos va a facilitar mucho, sobre todo a los gastroenterólogos, hacer terapia endoscópica. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Será hasta la próxima. Creo que el día viernes tengo con ustedes un cursillo sobre ecografía y tomografía. Listo, autores. Gracias, doctor. Hasta luego.